Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Medicracks. Bienvenida, Ilse. Muchas Hoy, gracias. hoy tenemos de invitada a la doctora Ilse Gutiérrez Grobe. Ella tiene 39 años, es originaria de la Ciudad de México. Ella estudió en la universidad, en la UNAM, aquí en campus de CEU. Después hizo 2 años de medicina interna en Médica Sur. Médica Sur. Gastroenterología en Médica Sur. Así es. Posteriormente, el alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí existe? Sí existe. Sí existe el alta especialidad. Después, 2 años de endoscopía en nutrición. Médica Médica Sur. Sur. Ok, perfecto. Y ahorita estás haciendo cápsula endoscópica. Y enteroscopía en y nutrición. Enteroscopía en nutrición. Un crack. La doctora Ilse es un crack en crecimiento. Ilse, bienvenida a tu casa, bienvenida a nuestro programa Medicracks. La verdad es que nosotros apreciamos muchísimo el hecho de que hayas aceptado venir, y más porque estás especializada en un área súper específica. Hay pocos egresados y poca gente experta en el área de enfermedad inflamatoria intestinal, a tal grado de que el simple hecho de hacer el curso de alta especialidad en inflamatorio intestinal te hace un crack. Y este es un programa de cracks, de Medicracks. Sin embargo, pues como decimos en este programa, no todo es medicina. Así es. Y entonces, de inicio, pues cuéntanos tus hobbies, bienvenida y cuéntanos tus hobbies. Muchas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y contarles todo lo que me gusta. Pues lo que más me gusta es leer, eso es lo que más me gusta. Desde niña me encanta leer de todo. Ahora leo desde páginas de internet, leo libros ahora también de política, que me encanta ahora, novelas, siempre me ha gustado leer un montón. A veces tenía mi librero así o mi buró lleno de 5 libros, porque además soy un poco distraída y entonces empiezo uno, no lo acabo, empiezo otro y así, y luego ya los voy acabando, ¿no? Como que nunca acabo uno, pero luego ya acabo 10 juntos. Entonces me encanta leer, me encanta cocinar también, creo que soy buena, creo que ese es mi mayor talento, cocinar. Y pues nada, me gusta hacer ejercicio. Últimamente no he hecho tanto ejercicio, pero me gusta mucho hacer ejercicio. Muy bien. Entrando al tema de los libros, yo sé que al ser una lectora empedernida, como muchos, es muy difícil escoger, ¿no? En la preentrevista, ¿no? ¿Cuál es el libro que ha marcado tu vida? Porque hay etapas incluso, ¿no? Pero sí. el último libro que tú hayas dicho, este me ha marcado. Yo creo, me costó. ¿Y por qué? Perdón. Claro, me costó como mucho trabajo justo escoger cuál me había marcado, porque creo que también justo depende de la etapa de tu vida, ¿no? Y en algún momento te gustan las novelas, y en algún momento las novelas románticas, y en algún momento la política. Últimamente he estado leyendo todos estos documentales de Anabel Hernández, de ya saben de qué tema y todo esto. Pero uno que creo que me ha marcado últimamente, porque tuve pues un episodio, yo creo que empezó después de la pandemia, de ansiedad y un poco crisis de pánico que nunca me habían dado, es uno que se llama Cuestión de Límites. Afortunadamente ya estoy tomando terapia, porque creo que todos deberíamos tomar terapia, pero como que yo era muy mala poniendo límites a mí misma, a las demás personas, ¿no? En mi trabajo. Entonces es un libro de pues, superación personal, de autoayuda, que siempre cuando era niña decía, ay, los libros de autoayuda, ¿no? Pero pues cuando eres niño, ¿qué libro de autoayuda necesitas, no? Ninguno. O sea, entonces los mal juzgas. Ya cuando llegas a los 40 años dices, ay, sí, como que sí necesito un poquito de autoayuda. Entonces este libro, que es de una terapeuta que se llama Nedra Clover, creo, habla justo de esto, ¿no? De en qué momento tenemos que poner límites, cómo ponerlos, cuáles son tus necesidades, sin ser grosero, sin ser poco amable, pero sí marcar de forma asertiva pues tus límites, ¿no? Sin ofender a nadie, pero sí que no te vayas a desgastar. Entonces, como yo ya estaba sintiendo durante la pandemia y después de la pandemia que me estaba desgastando demasiado, creo que ese ha sido un libro que me ha ayudado. Y esta autora también tiene otro libro que se llama así como Drama Free. Entonces, se los recomiendo a quien esté pasando como por estas etapas. Sobre todo que creo que los médicos nunca hablamos de eso y que pues muchos, la realidad es que tenemos burnout y ansiedad. Entonces creo que es un buen libro para quien considere que necesite poner límites en su vida. Este tema de la sobrecarga, sí. de la sobrecarga en los médicos, empieza desde que sabes que entraste a la facultad de medicina, sí. ¿no? O sea,
Ya cuando entras, las cosas pueden llegar a ser diferentes, pero ya, o sea, en el momento en el que tú estás aceptado en una facultad de medicina, empieza una sobrecarga mental, ¿no? Empieza una sobrecarga psicológica, y conforme va avanzando el tiempo, la sobrecarga es mayor. Y como tú bien lo dijiste, ¿no? El hecho de que nosotros no lo hablemos, no lo expresemos, no lo soltemos. Yo estoy de acuerdo contigo. Si bien no toda la población, está demostrado que sí, todos los médicos debemos tener un apoyo de terapia, ¿no? Sí. Porque si no, de repente viene el burnout. Sí. Todos los invitados que hemos tenido en este programa, y ahorita tú nos han dicho que han caído en alguna forma de sobrecarga, de burnout, sí. de crisis, ¿no? Entonces es un buen consejo y bueno, son excelentes libros que nos recomienda Ilse. Exacto. Pasando al tema de frase, ¿no? Otro tema importantísimo. Sí. También es importante saber cuál es la frase o cuáles son las frases que han últimamente o a lo largo de tu vida marcado tu vida. Sí, justo también esa pregunta me costó un poco de trabajo porque siempre, ¿no? Siempre hay frases y siempre repites o cosas así cuando estás platicando, que era lo que decíamos, que no, de pronto vienen y las dices y cosas así, pero ya decir una frase que me haya marcado, como que no lo pensaba, pero afortunadamente en el camino hacia acá recordé esta frase o la escuché, esta que dice, las ganancias no se obtienen de la venta ni de la compra, sino de la espera, ¿no? Y esta es una frase que habla de finanzas un poco y de inversiones, ¿no? Pero, como platicábamos, creo que puede ser algo que en general se aplique a toda la vida, ¿no? O sea, estás invirtiendo tiempo en tu pareja, tiempo en tu universidad, tiempo en tus 20 altas especialidades, ¿no? Y al final a lo mejor no lo estás viendo en este momento, pero seguramente que ese interés compuesto de tu vida lo vas a ver en algún momento. Entonces, esa espera es muy importante en todo, no solamente en las inversiones, sino creo que en todo, ¿no? A nivel global. Claro, la paciencia, ¿no? La paciencia. La madre de todas las virtudes. ¿No? La paciencia, que a veces también te digo, justo siento que no la tenemos porque también siempre queremos estar a prisa, ¿no? Inmediato, todo inmediato, pero además ahora con las redes sociales, el WhatsApp, o sea, todo tiene que ser ahorita. Y creo que se nos ha olvidado un poco esto de ser pacientes y de esperar y ¿no? de estar presentes también, de disfrutar en este momento. Claro, no estar atados a estas cuestiones que para eso están hechas, ¿no? Para mantener tu atención y de repente ya te das cuenta y ya estás scrolleando, ¿no? Cuando tu intención era otra, ya te das cuenta y ya tienes media hora ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues además de que es un tema de finanzas, bueno, pues es una excelente frase. Vamos a saltarnos algunas preguntitas porque ya nos metimos a este tema y está finanzas personales. Incluso hace algún tiempo hicimos un curso de finanzas para médicos y trabajadores de la salud, que pronto lo regresaremos a él. En la parte de No todo es medicina, nosotros preguntamos normalmente que además de tu especialidad, tu alta especialidad, la endoscopía, que es padrísima. Me encanta. ¿No? ¿Qué actividades no médicas remuneradas tienes o planeas tener en corto o mediano plazo? Sí, pues no tengo ninguna. La única que se me ocurrió en el momento que estaba pensando en todas estas preguntas fue cuando vendía en la preparatoria como estos enjambres de chocolate con cereal. Esa fue mi única actividad no médica remunerada, pero ahorita lo que estamos haciendo es, hemos adquirido un departamento que estamos rentando en la zona de hospitales, acabamos de comprar una casa que tiene muchas habitaciones y pensamos rentar a médicos residentes o médicos que estén rotando. Y eso como en el corto plazo, ¿no? Okay. Pero la realidad es que a mí me gustaría, si mi sueño es poner una cafetería, que ya vi que algunos de los invitados han puesto sus cafeterías y todo eso, a mí me encantaría porque me encanta cocinar y verdaderamente mi sueño sería hacer una cafetería. Yo sé que yo no podría trabajar en ella porque entonces ya no tiene chiste, ¿no? Ya no genero yo ingresos de otra manera, pero sí, me encantaría tener una cafetería. Me gusta mucho el mundo del vino, entonces también como meterlo un poco a eso, hacer catas, hacer cajas de vino y de maridaje y cosas así. Las degustaciones están increíbles actualmente, ¿no? Están de moda, muy buenas además.
Y también me gustan mucho las inversiones, pues, ¿no? No puedo invertir en la bolsa porque mi régimen fiscal no me lo permite, pero me gusta, pues, informarme. Tengo algunas cositas en CETES, tengo algunas también inversiones en criptomonedas que me gustan mucho. No es la inversión más segura, no lo hagan sin informarse, pero las criptomonedas me gustan mucho. Y esta otra forma de invertir que son las SOFIPOS, claro, y estas cosas, ¿no? Que son formas seguras, quizá no te generan tantos intereses, tanto dinero, pero pues generas un interés compuesto. Lo que ya decíamos, hay que esperar. A corto plazo, ¿no? La verdad es que justo este tema de la información de las finanzas personales fue que nosotros decidimos hacer este curso, porque a los médicos no nos enseñan eso. Salimos de la prepa es así, ¿no? Sí. O el bachillerato es así, y después entras directamente a medicina y entras a la especialidad para quienes tuvimos la oportunidad de hacerlo, y después sigue enfermedad inflamatoria, endoscopía, cápsula, y de repente dices, ok, pero ¿qué voy a hacer con esto que me ingrese, ¿no? Porque de repente, exacto, bueno, nos pasa de repente como en los boxeadores, ¿no? Lo pierdes, ¿no? No sabes qué hacer con él, ¿no? Exacto. Y empezando desde cómo cobro, ¿no? O sea, la gente a lo mejor pensará que estudiamos medicina para enriquecernos, la realidad es que no. Pero además, pues hay precios de todo, ¿no? Entonces, pues no necesariamente sabe uno cómo cobrar, a lo mejor unos exageran al principio, a lo mejor unos nunca valoran su trabajo y entonces cobran muy bajo, ¿no? Que tampoco eso es muy bueno porque pues hay que valorar todo lo que uno estudió. Y pues eso, desde ahí, y siempre el problema a veces en México, o yo creo que en general, es que el dinero es un tabú, ¿no? Y no se habla de dinero, y no está mal hablar de dinero, hay que hablar de dinero también, ¿no? Es bueno hablar de dinero. Sí, es necesario. Lo decíamos en alguna entrevista que tuvimos con Edel, saludos Edel, de Permanencias Voluntarias, el hecho de las finanzas personales, el tabú que había en México, que decía, en la mesa no se habla de dinero. Claro que se tiene que hablar de dinero, claro que se tiene que hablar de finanzas, de planeación, de cómo invertir, de cómo generar, ¿no? Es necesario. Sí. Las nuevas generaciones, ojalá con estos cambios que están viniendo, las nuevas generaciones en general que tengan cursos en educación básica, de educación financiera, ¿no? Finanzas básicas. Sí, exacto. Bueno, pues fíjate, ya entramos a un tema que no es médico y eso es padrísimo, es una de las características que tenemos aquí en este programa. Sin embargo, no olvidemos que dentro del área, de tu área de expertise y del área que nosotros te consideramos un crack, es el área de enfermedad inflamatoria intestinal. Sí. Como lo decía yo al principio, el simple hecho de haber hecho una alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal ya te convierte en un crack, porque ¿cuántos egresados hay? ¿7? ¿10? Poquitos. Sí, a ver, cuéntanos. Pues primero les voy a explicar un poco qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Porque para contextualizar a quien no sepa de qué se tratan estas enfermedades, son enfermedades de origen inmunológico del intestino, ¿no? Así como el lupus, como la artritis reumatoide, como la psoriasis, pues también nuestro sistema digestivo puede tener una respuesta autoinflamatoria, ¿no? Entonces nuestro propio cuerpo, nuestras propias defensas, reconocer a nuestra microbiota del intestino o a nuestras propias células intestinales como ajenas y destruirlas, ¿no? Como enemigo. ¿no? Como enemigo. O sea, son tus células de la defensa contra tu órgano. Contra tu órgano, okay. ¿no? Que pues puede haber hacia el hígado, hacia el páncreas, hacia el estómago, pero pues en este caso son hacia el intestino. Entonces la enfermedad inflamatoria intestinal considera la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, las colitis microscópicas, la enfermedad celíaca, todas estas enfermedades autoinmunes del intestino, ¿no? O autoinflamatorias del intestino. Aquí no entra en este grupo de enfermedades el intestino irritable, okay, ¿no? El síndrome de intestino irritable, los trastornos funcionales digestivos, no entran aquí. Entonces son un grupo pequeño de enfermedades que, si bien hace unos cuantos años se consideraban como muy raras en México, la realidad es que cada vez vemos más. Uno, por cuestiones económicas y de acceso y de conocimiento, porque ya hay más colonoscopía, ya los médicos conocen más de ellas, pero la realidad es que también cada vez hay más enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Tiene que ver nuestra dieta, tiene que ver nuestros hábitos, tiene que ver recientemente la epidemia de coronavirus. Mucha gente, como es una enfermedad que inflama mucho el coronavirus, en aquellas personas que son genéticamente susceptibles a tener algún trastorno autoinflamatorio, claro, esta inflamación crónica genera autoinflamación en el intestino.
Entonces, de ser un país de baja prevalencia México, ¿no? Iba bajito, pues de pronto empieza a haber una curva que va hacia arriba de forma exponencial, y entonces empezamos cada vez a ver más pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que pues estas enfermedades, aunque se consideraba que eran de países nórdicos o de judíos o de gente rica, exactamente, la realidad es que no respetan religiones, localizaciones, dinero, nada, ¿no? Claro, estatus socioeconómico. Entonces, cada vez las vemos más. En México y en Latinoamérica, pero bueno, principalmente en México, la realidad es que hay pocos especialistas. Unos porque les tocó verlos, porque se vino así la casuística y pues les tocó en sus hospitales, y otros porque pues nos gustó y nos formamos en eso, ¿no? Pero la realidad es que han salido pocas generaciones. En México solamente hay un lugar donde uno se puede formar para enfermedad inflamatoria intestinal, que es el Instituto Nacional de Nutrición, y de ahí habremos salido yo creo que 7, 8 generaciones. Muchos de estas generaciones pues, son médicos extranjeros que se van regresando a sus países, y bueno, algunos mexicanos. La mayoría de los médicos o de los especialistas que se dedican a enfermedad inflamatoria intestinal están en la medicina pública. La realidad es que solamente vemos pues pocos, yo diría que 2 en Monterrey y 3 en la Ciudad de México, que vemos medicina privada de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, somos menos de 20 especialistas en México y con una carga de trabajo muy alta porque hay muchos pacientes, ¿no? Claro. Claro. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, el aumento de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal, me gustaría tocar un tema médico 100%, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. En México es enorme, sí. enorme. Cuéntanos más o menos en qué consiste así y después qué diferencias hay con la enfermedad celíaca. Con la enfermedad celíaca, claro. Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinflamatoria, ¿no? Entonces, tus defensas reconocen al gluten, que es una proteína que tienen algunos granos, trigo, cebada, centeno, avena, o proteínas parecidas, la reconocen las defensas como algo malo, la atacan y pues nuestro intestino delgado está revestido por vellosidades, que son como deditos. Entonces, en esa destrucción, en esa respuesta inflamatoria que ocurre del sistema inmunológico hacia el gluten que está aquí, digamos, aquí es la luz intestinal, pues se inflama y se destruyen las vellosidades, ¿no? Okay. Entonces, la enfermedad celíaca es genéticamente, uno es genéticamente susceptible, o sea, tiene una carga genética para la enfermedad celíaca, y además ocurre esta respuesta autoinflamatoria, ¿no? Que destruye las vellosidades. Y en la sensibilidad al gluten no celíaca, sí ocurre una respuesta inflamatoria ligera a esto, pero no ocurre esta destrucción de las vellosidades, entonces no va a haber como anemia, no va a haber alteraciones en la absorción de hierro, no va a haber como todas estas secuelas que tiene la enfermedad celíaca, ¿no? Se considera igual como un trastorno funcional digestivo, como el intestino irritable, y sí es una respuesta un poco al gluten, pero también a los FODMAPs, que son los azúcares de los alimentos, ¿no? Entonces se puede a veces confundir porque el pan y todas las cosas que tienen gluten también tienen FODMAPs, azúcares que generan mucha distensión, gas y todo eso, que es lo que genera el síndrome de intestino irritable. Ok, diarrea. Diarrea y todo eso, pero sin anemia, sin datos de alarma, ¿no? Sin anemia, sin ferropenia, sin desnutrición, a diferencia de la enfermedad celíaca. Que es así. Y esa sí es muy rara en México, ¿no? La enfermedad celíaca es súper rara. O sea, yo que veo, me dedico a ver diarrea, porque eso es la enfermedad inflamatoria intestinal que causa diarreas. Tengo un paciente con enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca, ¿no? Y además con un apellido así, hijo de Odín. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Tomando en cuenta el hecho de que, tienes de especialidad troncal gastroenterología, que es inmensa, y después endoscopía, que insisto, es padrísima. Y es inmensa. Nosotros tenemos un tema importante ya sea de tu alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal o la que estás cursando ahorita, ¿no? En cápsula y enteros. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en cualquiera de estas áreas y cuál es la peor experiencia en cualquiera de estas áreas? Sí, pues mira, mi mejor experiencia es en el hospital donde yo me formé, en Médica Sur. Hubo un tiempo en el que se empezaron a hacer campañas de gastroenterología y endoscopía
en Tlapa, que Tlapa de Comonfort es la cabecera municipal de la región más pobre de México, más pobre, pero verdaderamente pobre, que el índice de desarrollo humano es semejante a Sierra Leona, países de África sumamente pobres, ¿no? Y pues Tlapa es la zona, es la cabecera municipal, pero para llegar a esa cabecera municipal de la zona montañosa de Guerrero, pues hay gente que de los pueblitos, pues hace 3 horas para llegar ahí, ¿no? Y ahí, justo en Tlapa, pues había un hospital general muy chiquito, que no alcanzaba para la población, y en ese momento, y había una clínica que puso la UP, que es la clínica más, ¿no? Y en esa clínica más iba mucha gente a, pues, a hacer campañas de medicina, ¿no? Entonces iban los oftalmólogos a hacer cirugía de cataratas, de pronto van otras personas a hacer campañas de otras cosas, ¿no? Labio y paladar hendido, así. Y entonces se organizó, pues mi maestro de gastroenterología y con la gente de ahí de la UP, e hicieron estas campañas de gastroenterología para detección de cirrosis hepática y poder incidir como en estos desenlaces que pueden tener los pacientes, ¿no? Detección temprana de hígado graso, todas esas cosas, y darles medicamento y así, además de otras cosas de gastroenterología. Y además se llevaron las primeras endoscopías, ¿no? Wow. Entonces, hermoso porque verdaderamente es una población, la población más vulnerable. No hay población más vulnerable en este país que ellos, ¿no? Entonces, es muy bonito poder, pues, darles algo que tú estás, en lo que tú te estás formando, que verdaderamente les puede cambiar la vida, ¿no? Hubo detección de cáncer temprano, polipectomías ya sabes, de adenomas avanzados, cosas así. Y además, esta es otra anécdota de ahí de Tlapa. Ahí conocí a una de las mujeres más brillantes que he conocido en mi vida, ¿no? Que era la señora que limpiaba el piso, Benigna. Ella hablaba mixteco, zapoteco, español. De pronto iban gente extranjera también a hacer campaña un poco. Estaba aprendiendo alemán, Wow. ¿no? Nos servía de traductora a ella con la gente ahí del pueblo, pero además era así de que rápido se ponía a lavar el piso, a hacer sus pendientes, lo que tenía que hacer. Se metía con nosotros a la sala de endoscopia y nos decía, eso es anormal, ¿no? Eso como que está inflamado, ¿no? Eso fue una experiencia increíble. Para mí ha sido así lo más bonito eso. Y pues lo hicimos, yo fui particularmente 2 veces seguidas, nada más iban los R1 y R2 de gastro, y bueno, se siguió haciendo un tiempo hasta la pandemia, no se ha retomado, pero ojalá que pronto se retome porque creo que es algo que necesita nuestro país, ¿no? Y que alguien como nosotros podemos llevárselos, o sea, está increíble. Y la peor experiencia, pues yo creo que no deja de ser perder pacientes, ¿no? Estas enfermedades que yo veo, CUS y Crohn, pueden ser muy leves, pero también en el espectro de la enfermedad pueden ser muy graves, ¿no? Y además, pues resulta que la dan a gente joven en general, gente en edad productiva, estudiantes, ¿no? Entonces, pues tienen una calidad de vida muy mala, pero además te digo que veo gente, pues menor de 20 años, ¿no? Menor de 20 años muy enferma, verdaderamente muy enferma. Pues no deja de ser muy doloroso, uno, verlos desgastarse. Desafortunadamente este tipo de enfermedades son incurables, entonces, aunque hay tratamiento, pues en algunos pacientes no resulta ser pues útil el tratamiento, que es lo menos, la mayoría de los pacientes responden bien, pero cuando no responden estos pacientes y se van deteriorando, pues no falta que verdaderamente pues, puedan fallecer estos pacientes, ¿no? Y entonces es muy triste ver gente de 19, 25 años que tienen toda la vida por delante, pero están confinados a una cama, a una sonda de alimentación, a una silla de ruedas. Entonces, eso no me deja de partir el alma, claro, y es lo que me dedico todos los días, ¿no? Claro. Pero sí. No, pero además, como tú dices, ¿no? Debe ser muy difícil. Como se tenía esa creencia de que eran enfermedades de gente rica, imagínate ahora todo lo que se necesita alguien de nivel socioeconómico bajo o muy bajo, con ese tipo de enfermedad, con el tratamiento, con la ausencia de medicamentos, con la ausencia de diagnóstico, ¿no? Debe ser muy, muy, muy difícil. O la otra, yo como cirujano, ver las complicaciones de esto, ¿no? O sea, las complicaciones de un Crohn, ¿no? O las complicaciones catastróficas de un CUSI, ¿no? O sea, debe ser muy, muy difícil estarlo viendo diario. Sí, todo el tiempo. Y además que estas enfermedades, cuando uno tiene una enfermedad inmunológica, a veces no solamente está confinada a ese órgano, ¿no? Sino que tienes manifestaciones en otros órganos. Entonces terminas teniendo
enfermedad de Crohn más espondilitis anquilosante, más psoriasis, más, ¿no? Wow. Entonces ya tienes 5 enfermedades autoinmunes al mismo tiempo. Entonces, El hígado, ¿no? el hígado que es hígado, catastrófico, la ¿no? colangitis esclerosante, que los pacientes necesitan trasplantes hepáticos. Entonces, claro que la mayoría de los pacientes van a ser de éxito y van a estar bien y van a estar controlados y así, pero justo al ya ser de esta pequeña población de médicos, ya no veo al CUSI habitual, ¿no? Que ven todos en el momento. Ya veo a este CUSI que se complicó, que tiene otras 5 enfermedades, que ya no respondió a 5 biológicos, que ya, ¿qué le hago, no? Probablemente cuando te llega a ti el paciente con CUSI ya te llega súper complicado y probablemente no se diagnosticó a tiempo, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones importantes en el área, ¿no? De la enfermedad inflamatoria intestinal. Es que tiene colitis, es que tiene intestino irritable, es que le hace daño la leche, ¿no? Y de repente ya vienen con complicaciones, llegan directamente a ti con muchas limitaciones para el tratamiento. Exacto. ¿No? Y además la realidad de nuestro país es que no toda la gente tiene acceso tampoco a medicamentos tan costosos, porque son medicamentos caros, ¿no? Incluso aunque tenga uno seguro de gastos médicos, pues de pronto suelen ser corporativos y chiquitos, ¿no? Y no alcanza ese dinero. Y pues aunque la mayoría de la población o un gran porcentaje tenga IMSS o ISSSTE, pues de pronto faltan algunos medicamentos, entonces... O todos, ¿no? Entonces el acceso a un tratamiento que sea temprano, útil, termina siendo complicado en estas enfermedades. Claro. Como podemos ver dentro de tus antecedentes de educación médica, has tenido la oportunidad de estar en muchas áreas diferentes, ¿no? Medicina interna, gastroenterología, el área específica, ¿no? Así yo digo que el área de enfermedad inflamatoria intestinal es el Olimpo, ¿no? O sea, son muy poquitos, ¿no? Y le saben, ¿no? Y después endoscopía, que bueno, va creciendo poco a poco y actualmente ¿cómo se llama? El universo perdido de la enteroscopía, ¿no? Que el procedimiento más frustrante de todos, ¿no? Así lo conocí y creo que no ha cambiado mucho. Has tenido oportunidad de convivir con mucha gente de diferentes áreas. Sí. Y nosotros tenemos una pregunta en este programa que es, ¿qué opinas de la amistad entre médicos? O sea, ¿se puede dar, no se puede dar? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu opinión ya después de este trayecto? De todo este tiempo. Yo creo que sí existe definitivamente. Mis mejores amigos son médicos. Conservo muy buenas amistades de la universidad, ¿no? Aunque hayamos hecho diferentes especialidades. Yo creo que mis mejores amigos los he encontrado en la residencia, definitivamente, tanto en medicina interna, pero también en gastro, pero también en endosco, ¿no? Ahora recientemente fue el Congreso Americano de Enfermedades Digestivas en Washington y tuvimos la oportunidad, varias mujeres endoscopistas, gastros, de juntarnos. Y aunque éramos como amigas separadas y así, de pronto, como que se empezó a hacer como una bolita muy padre de mujeres endoscopistas, ¿no? Con algunos planes que ya se darán a conocer después. Pero creo que entre médicos sí existe la amistad. Creo que la competencia es sana, creo que debe haber competencia y creo que cierto nivel de competencia es sana. Creo que también entre todos, pero eso siempre ha sido mi idea en todo, ¿no? No solamente en la endoscopista y en la gastro, sino como mexicanos, creo que todos nos deberíamos levantar juntos y apoyarnos y juntos, ¿no? Eso que a veces es más un deseo que una realidad, pero creo que todos deberíamos ir juntos para arriba, ¿no? Y no estarnos pisando. Pero también creo que sí existen las envidias, creo que sí existe la gente que te quiere bloquear, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que las nuevas generaciones están cambiando, creo y yo creo que los más chiquitos todavía van a ser un poco mejores que nosotros, pero creo que sí existe esta como apoyo, esta comunidad médica, esto de que hacemos equipo, que ya no es como que hay el cirujano por un lado y el gastro por otro lado, sino que somos un equipo y cada quien ve cosas diferentes y podemos sacar adelante mejor al paciente. Entonces creo que sí existe, creo que debemos estimularla todavía más y creo que ya esos médicos que todavía te bloquean, me ha pasado, no comentaremos al respecto, pero me ha pasado que sí, si hay gente que te quiere bloquear o que a lo mejor ve que te gusta algo, que te está yendo bien y así, la realidad es que sí existe que hay gente que te quiere bloquear, ¿no? ¿No? Y es complejo, ¿no? Porque muchas veces no te das cuenta, ¿no? Muchas veces
es acá en lo oscurito, ¿no? En lo oscurito. Y sí, pasa esa frase de, creo que como tú dices, ¿no? Que ya con las nuevas generaciones, que ha habido cambios necesarios y ya se va disminuyendo esa frase de que el peor amigo del médico es otro médico. Sigue. Sí. Más en áreas de intervención, ¿no? Como endoscopía, como lo mencionaste, en cirugía. Es bien complejo, pero ya va mejorando, ¿no? Antes como en tu casa, ¿no? Era bien difícil ver mezclados gastroenterólogos y cirujanos endoscopistas, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que no, que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Que sí se puede, que cada quien en su expertise, y se tiene el expertise de la clínica, se tiene el expertise de la quirúrgica, y se puede crecer, ¿no? Totalmente. Se puede crecer en conjunto a tal grado que, bueno, se ha demostrado que se puede trabajar así y bien, ¿no? Bien. Se puede trabajar así y bien. Exacto. Muy bien. Excelente. Fíjate que otro de los temas que nosotros platicamos y que me gustaría mucho saber, más que nada porque hemos tenido muchos invitados quirúrgicos, ¿no? En este caso es clínica, con mucho de intervención por endoscopía, claro. Muchísimo de intervención por endoscopía, que, como se dijo hace 40 años, la endoscopía es y seguirá siendo el área de la medicina con mayor evolución, ¿no? Así es. Así, o sea, el área en todos los aspectos, ¿no? Endovascular, endocerebral, todo. La endoscopía creo que vino y va a seguir revolucionando la medicina. Tú sabiendo que la medicina va evolucionando y que nosotros vamos perdiendo capacidades, ¿cómo a tus 39 años actuales, cómo te ves en 20 años, a los 59, 60 años? Uy, en 20 años me veo disfrutando, con libertad financiera. Sí me veo dando consulta, o sea, me gusta mucho lo que hago, ¿no? La realidad es que también trabajo demasiado, ¿no? Trabajo demasiado porque, digo, afortunadamente hago procedimientos, ¿no? Que a final de cuentas, pues eso tiene una mejor remuneración que estar sentado dando consulta. Esa es la realidad, ¿no? Lo que se me va a acabar más pronto es el procedimiento, seguramente, ¿no? Entonces ahorita hay que aprovechar porque además a mis 39 años sigo haciendo especialidades y ya hay que trabajar, ¿no? Pero me gustaría seguir dando consulta, definitivamente, menos, ya con una libertad financiera que me permita disfrutarlo más, ya no tener horarios tan matados, ¿no? Eso. Ya hacerlo por gusto y ya no hacerlo por gusto y no por necesidad, exacto. Sí me gustaría seguir haciendo endoscopías, definitivamente, aunque yo creo que me gustaría más estar del lado de la academia, ¿sabes? Yo veo a mis maestros endoscopistas y pues son jóvenes, ¿no? Todavía, y pueden, y son muy hábiles, ¿no? Entonces, no me veo ya así como de que ya tirándome al suelo, de que ya no puedo hacer nada de endoscopía, pero creo que sí va a ir bajando un poco eso, pero me gustaría mucho, y creo que lo intento hacer ya ahorita de una vez, desde que estaba de residente, pero creo que sí es muy importante enseñarles a los de abajo, porque creo verdaderamente que los de abajo, los que vienen y que están en formación, deben ser mejores que lo que somos nosotros, ¿no? Y que ahí lo importante es que tú como experto, tú como crack, tú les enseñes a ser mejor, ¿no? Y tú los inspires para que sean mejores. Entonces, o sea, no solo técnicamente ni académicamente, sino en todos los aspectos. En todos los aspectos. Como persona, ¿no? Ser como un mentor, ¿no? Mentor. Que no hay tantos mentores, o sea, siempre en Estados Unidos y sale que el mentor y no sé qué, el mentor y ¿no? Pero es difícil generar un programa así de mentorías en México, todavía, porque creo que todavía existe esta creencia de que los médicos no podemos ayudar a otros médicos, ¿no? Sí, es complejo. Pero sí me gustaría mucho estar con la parte académica de la endoscopía, me gustaría mucho regresar a la universidad como profesora, o sea, eso me encantaría, como profesora de pregrado. El otro día no sé con quién platicaba, pero pues creo que con mi maestro de enteros, justamente, que yo no recordaba a alguno de mis maestros de pregrado que verdaderamente me hubiera inspirado, ¿sabes? O sea, como que pasé los primeros 2 años de la medicina leyendo y aprendiendo y haciendo exámenes y a ver qué se me pegaba. Macheteando, como le dicen, ¿no? Y estaba en un grupo teóricamente bueno de la universidad, ¿no? Pero yo no recuerdo que alguien me haya inspirado cuando yo era estudiante de pregrado.
ya pasó cuando pasé a las clínicas y a los hospitales y me gustó la gastro y la endoscopía, ahí ya hubo gente que me inspiró, ¿no? Pero creo que puedes inspirar a los chiquitos, a los médicos en formación desde chiquitos, ¿no? Que no tienen que pasar hasta que llegan al internado y se dan cuenta de que, ay, no me gustó la medicina. La realidad, ¿no? Exacto, entonces a mí me gustaría mucho eso. La enseñanza, la enseñanza, la Pero academia. además, el hecho de que las generaciones van cambiando y la enseñanza ya cambió, algunas cosas para bien, otras cosas hay que pulirlas más, ¿no? Pero creo que la enseñanza que en algún punto nos tocó vivir, dura, ¿no? Enseñanza dura, ya está mejorando, ¿no? Ya está mejorando, ya está evolucionando, sí. como todo, ¿no? Como la vida tiene que evolucionar, tiene que con ciertos límites, pero tiene que ir por ahí. Sí. Te metiste a otra, sales de un área súper chiquitita, ¿no? Súper específica, que es clínica, que es enfermedad inflamatoria intestinal, y te metes a otra más chiquitita, que se llama enteroscopía y cápsula. Ay, sí. Entre los endoscopistas es el área perdida, ¿no? Es como decíamos hace ratito, ¿no? El estudio más frustrante de todos los tiempos, la enteroscopía y la cápsula. Pero, ¿qué es y qué sigue actualmente? O sea, tú terminas tu especialidad y qué sigue, ¿no? Primero, ¿qué es? Sí. Explícanos, por favor, qué es continente perdido. Así es. ¿No? Y después, ¿qué sigue para ti en esta área? Es que justo el problema antes era que pues la endoscopía digestiva superior llegaba hasta cierto límite de arriba, la colonoscopía hasta cierto límite de abajo, y el intestino delgado era justo un terreno ciego, porque se creía que no era tan importante el intestino delgado, ¿no? Entonces, pues como que estaba ahí, ¿no? Como que ahora, afortunadamente, muchos de los órganos que se consideraban como X ya han tomado relevancia, ¿no? Los músculos, que ya se sabe que tienen un buen de importancia, por ejemplo, en desenlaces en la vejez, en cosas cognitivas, el intestino, que ya sabemos que la microbiota es todo un órgano, ¿no? Entonces, yo soy una apasionada del intestino, como el nuevo cerebro, ¿no? El nuevo cerebro. Entonces, lo que a mí me gusta es el intestino, justamente, ¿no? Por eso hago endoscopía, por eso hice enfermedad inflamatoria intestinal y por eso ahora enteroscopía. Entonces, la enteroscopía y la cápsula endoscópica lo que ven es esos metros de intestino que no se alcanzaban a explorar con la endoscopía y con la colonoscopía, ¿no? Entonces, no es tan antigua, la realidad es que tiene pocos años de que se inventaron los enteroscopios, mucho menos la cápsula endoscópica, más o menos ahí van por los mismos años. Y estos dos estudios, la enteroscopia es mediante un tubo, como el endoscopio y como el colonoscopio, y la cápsula endoscópica es literalmente una cápsula que tiene unas camaritas que van tomando fotos, ¿no? Y se transmiten a través de un cinturón o de unos sensores a un monitor y eso se lee en la computadora. Entonces, eso nos permite ver diferentes padecimientos del intestino delgado que sí existen y que antes no se les daba tanta importancia. Por ejemplo, muchos casos de anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Que no se encontraba nada arriba, que no se encontraba nada abajo. Bueno, quién sabe, han de ser ginecológicas, ¿no? Claro. Y un gran porcentaje es del intestino delgado, esa es la realidad, ¿no? Síndromes polipósicos que afectan el intestino delgado y que pues hay que quitarles los pólipos a los pacientes porque si no les da cáncer o les dan intususcepciones, obstrucciones, ¿no? La enfermedad de Crohn, que también puede aparecer en el intestino delgado. Entonces, sí, es una parte así chiquitita de la endoscopía. Úlceras, ¿no? Úlceras por medicamentos, ¿no? Úlceras por medicamentos, un montón de padecimientos autoinmunes también en el intestino delgado. Entonces, es una rama muy, muy, muy pequeñita de la endoscopía. Y yo siempre pienso que los endoscopistas nos gusta ser muy resolutivos, porque supongo que también tiene algo de quirúrgico, ¿no? Entonces, por eso es como la endoscopía rápida, quitas pólipos, tratas, tal, resuelves, ¿no? En el intestino delgado también, o sea, porque sí se trata de quitar igual pólipos y esas cosas, pero como que la endoscopía es rápida, ¿no? Aunque sí tiene ciertos criterios de tiempo y todo eso, pero es rápida. La enteroscopía siento que tienes que ser sumamente paciente. Paciente porque te puedes llevar 3 horas revisando el intestino delgado con enteroscopía, una partecita, al siguiente procedimiento revisas por abajo, otras 3 horas, o luego la cápsula endoscópica y estás leyéndola ahí durante 1 hora si bien te va, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque me concentro, porque además soy muy paciente, entonces yo sí le tengo mucha paciencia al endoscopio y porque me encanta el intestino, ¿no? Entonces, claro.
Pero es así, Sí, una parte es chiquita de la endoscopia. Pero además son procedimientos muy meticulosos, ¿no? O sea, Muy tienes que meticulosos. ser muy observador, ¿no? Ujú. O sea, no solo es ver la cantidad de imágenes, ¿no? Exacto. Sino analizarlas, verlas, Sí, repetir, ¿no? Y regresar, oye, tengo que encontrar qué está pasando aquí, sí. ¿no? Y otra cosa que también yo creo que va a haber más en el futuro, hay mucha cirugía bariátrica, ¿no? Mucho bypass, entonces, o mucha cirugía por lesión de vía biliar también, ¿no? Y eso altera la anatomía del intestino delgado. Entonces, por ejemplo, acceder a una vía biliar, hacer una CEPRE, pues cambia con la anatomía modificada, ¿no? El estómago nativo ahí olvidado, Ajá, dejado ahí ahí, ¿no? dejado, ¿no? El otro día llegué por abajo, entonces fue maravilloso en una anatomía modificada. Pero también algo que he descubierto es que me encanta la enterocepre, ¿no? Claro. Que pues, no hay muchas, pero es muy apasionante también la No, enterocepre. pero además, qué bueno que lo tocas. En algún punto, esto de la cirugía bariátrica se convirtió en un boom y me parece que ahora ya es una moda. Y yo en lo personal creo que hay otras formas, ¿no? Hay muchas formas de mantener tu estado de salud, ¿no? Digo, hay quien lo necesita, hay sus criterios respetables, pero tú al ser una adoradora del intestino delgado, ¿qué opinas de esta alteración, de estas cirugías antianatómicas o mutilantes? Te quitas la mitad del estómago o cambias toda la anatomía y fisiología tan bonita del intestino con un bypass o con un minigástrico, todas esas cuestiones que hay. ¿Cuál es tu opinión como experta dentro de los 10 expertos en intestino delgado que hay en el este país? Y en Centro y Sudamérica. ¿Qué opinas de estos procedimientos que invariablemente y sin lugar a dudas alteran la anatomía y la fisiología y el funcionamiento del intestino delgado? Claro. Creo que sí hay indicaciones muy claras en ciertos casos, ¿no? Obesidad mórbida, que difícilmente ya o con un medicamento de los nuevos, de los GLP-1 o haciendo ejercicios y no se pueden parar de la silla, o sea, va a ser difícil, ¿no? Claro. O sea, sí hay criterios claros y aún así, aunque sean pacientes obesos mórbidos, tienen que tener cierta pues, capacidad física, digamos, porque pues también pueden tener alteraciones cardiovasculares y todo eso, ¿no? O sea, sí se pone a los pacientes a hacer cierta dieta y todo eso, ¿no? Creo que en ciertos casos es necesaria e importante, pero también creo que cambia significativamente la fisiología, y no solamente estructuralmente, ¿no? Sino hormonalmente, todas estas hormonas que producen y péptidos que produce el estómago, que produce el intestino, absorción. Y luego sabemos que en muchos de los procedimientos que son restrictivos y que pues a lo mejor una gastrectomía, cosas así, pues si el paciente no adquiere de todas maneras estas conductas, ¿no? Psicológicas, pero además de alimentación, pero además de ejercicio. Disciplina, pues va a volver a crecer el estómago. Claro. Y hay una gran recaída de obesidad, ¿no? Entonces, sí, creo que son importantes, pero como todo en la medicina o muchas cosas en la medicina, tienen que ser multidisciplinarias, ¿no? Y no nada más restringir el volumen gástrico para no comer, ¿no? Claro. Porque más tiene muchas complicaciones, o sea, no solamente todas estas alteraciones fisiológicas, sino pues complicaciones no sé, en el menos peor de los casos, reflujo, ¿no? O cosas así. Entonces, pero bueno, en otros casos más complicados, alteraciones de las vías biliares por la pérdida de peso rápida, ¿no? Y luego, ¿cómo entras allá a las vías biliares? ¿Cómo resuelves un problema así de conductos biliares si el estómago nativo? Si ya te quedaron por allá, claro, y ya no así luego, ¿no? Ahí entra la enterocepre. Pero sí, o sea, sí creo que lo vamos a ver más frecuentemente, ¿no? Sí, porque se está haciendo de manera masiva tal vez. Indiscriminada, ¿no? Creo que sin los parámetros, como tú bien mencionaste, ¿no? El protocolo que ya está bien establecido desde hace muchos años, que se debe seguir, sin embargo, bueno, en algún punto creo que nos va a dar un golpe de realidad ese boom, esa moda, ¿no? Este es un programa de cracks, como siempre hemos dicho, es un programa de cracks y también sabemos perfectamente que todos los cracks tienen mentores, como tú lo dijiste, ¿no? Ya sé la respuesta, envío un saludo, tuve la oportunidad de trabajar con él. Maestro,
¿no? Un crack, un verdadero crack en su área. En tu caso, ¿quién ha sido el Medicrack que ha influido de manera sustancial en tu vida personal y como médico? Claro. El primero, pues es mi papá, definitivamente, que ya lo conocen. Mi papá es cirujano plástico y pues él trabajaba en Pemex, justamente, que de ahí lo conocen, ¿no? Estuvo desde que salió de la residencia prácticamente en Pemex y más que a la cirugía plástica estética, que sí lo hacía en su medicina privada, pero él se dedicaba a la reconstrucción, ¿no? Y a la microcirugía. Entonces, hacía reconstrucción de mama, de cáncer, hacía cirugía pues reconstructiva del labio y paladar hendido, se iba a estas campañas, ¿no? Que les digo así padrísimas de ir a ayudar a la gente que lo necesita. Y además, pues al estar en Pemex, pues le tocaba ver a los pacientes quemados, ¿no? Entonces, de tiro por viaje estaba así en las plataformas, yendo a rescatar gente, llevándoselos a la terapia intensiva, a Pemex, a la unidad de quemados. Y además, pues era profesor universitario, ¿no? Entonces siento que esa es mi mayor inspiración en la medicina, mi papá. Sí me gustaba la cirugía plástica, o sea, sí me gustaba la cirugía, pero cuando entré yo a medicina interna en los años de chiquita, pues en el tercer año, que es cuando rotas en los hospitales, mi primer paciente de hospital fue un paciente con cáncer de páncreas, ya sabes, ictérico, ¿no? Los puntos pancreáticos y Complejo. tal. Y con tanta clínica que me enamoró, o sea, el primer paciente que vino a un hospital fue de gastro y de ahí ya la gastro me ganó por siempre, ¿no? Siento que de eso tal vez no le encantó a mi papá, como que yo decía, voy a ser cirujana plástica como mi papá, pero pues no pasó, ¿no? Pero él definitivamente fue mi mayor inspiración en la medicina y lo sigue siendo. Y ahorita ya está jubilado, ya no se dedica prácticamente a la medicina, pero pues prácticamente por eso estudia medicina, ¿no? Él iba al kinder por mí, me llevaba a Joco donde estaba haciendo la residencia y donde luego fue adscrito y luego ya me llevaba a la casa y así. Entonces siempre estuve como que en ese ambiente hospitalario, ¿no? Y pues mi papá es el mayor medicrack que me inspiró, pero pues también tengo muchos maestros de la Claro. gastroenterología que me han inspirado y también este grupo nuevo de mujeres endoscopistas que nos juntamos también ha sido como muy inspirador para mí, ¿no? Muy bien. Entonces, y bueno, mi maestro actual de intestino, que es muy joven, pero verdaderamente es muy crack también. Entonces, Se él puede está decir nombres, ¿eh? Y enviar saludos. claro, el doctor Eduardo Zamora, que es mi maestro. Pero también un Los maestro amo. de endoscopía, Fernando Rojas, que yo creo que ha sido mi mejor maestro verdaderamente de toda mi formación, porque además de que es una persona muy hábil, se preocupa por los residentes, está al pendiente, es un gran mentor, ¿no? Entonces, también el Te doctor inspira. es inspirador, el doctor Fernando Rojas. Muy Ujú, bien, muy bien. sí. Ilse, el tiempo se nos acaba. Desafortunadamente, este, ten la seguridad de que nosotros te vemos por la calle, los que te conocemos aquí, los que trabajamos contigo, los que te vemos trabajar, y la gente que te conoce te ve y te dice, eres un crack. Muchas Muchas gracias gracias. por venir, muchas gracias Muchas por gracias por la acompañarnos, invitación. muchas Muchas gracias a gracias. todos, nos vemos la próxima.